Seguimos aquí, me agarraron de sorpresa, pero es viernes, vamos con calma en este debate electoral. Ya estamos con Carmen Omonte, candidata al Congreso por APP con el número 2, y el doctor Carlos Torres Caro, candidato al Congreso por Vamos Perú con el número 1. Lo que ha sido lo que es este debate electoral. Las elecciones falta poquísimo, 26 de enero, pero comentábamos justamente fuera del aire, es una campaña sumamente particular, totalmente sui generis, donde la gente no sé cuán conectada va a estar, digamos, con los candidatos. Entonces va a requerir un esfuerzo adicional de cada uno de ustedes. Por eso pongamos temas sensibles que quizás se puedan ver en el año y pico que van a estar o que podrían estar en el Parlamento. Uno de ellos tiene que ver con los aportes a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el descrédito, de alguna manera, de la clase política en el país. Porque para un ciudadano que votó por un candidato, enterarse que este recibió $3.650.000 de una gran corporación, de un gran grupo financiero, de un gran empresario, genera desconfianza. Entonces, ¿qué hacemos con los aportes a los partidos políticos y a los candidatos para que estos no sean hipotecados por intereses empresariales? Buenas noches, Omar, Carlos. Realmente esta es una campaña complicada, pero no solamente por la brevedad del tiempo, sino porque el reto que tenemos que asumir, los que ahora somos candidatos, y si Dios permite y el elector lo decide así, en este plazo tan corto de gestión uno tiene que cambiarle la cara a una institución que había llegado a ese nivel de desprestigio que permitió que el pueblo aplauda su cierre. Y eso realmente, ese es un reto complicadísimo. Tenemos que tener una agenda puntual sobre los temas de expectativa que tiene la población. Creo que uno de los primeros temas que tenemos que retomar, si estamos dentro del Congreso nuevamente, es el de la eliminación de la inmunidad. Yo he acogido, no ahora, desde que se planteó públicamente las propuestas de este equipo de trabajo que fue nombrado por el Ejecutivo sobre las reformas políticas presidida por Fernando Tuesta. Ajá. Entonces, considero que sí, aciertan en la propuesta que no fue lamentablemente acogida por la Comisión de Constitución del Congreso, de que el tema de la inmunidad fuera visto por la Corte Suprema, ¿no? Entonces yo coincido, si es que tengo la oportunidad, voy a trabajar en esa línea, y es un tema que estaba ya puesto en debate público. ¿Eliminar la inmunidad parlamentaria o modificar la inmunidad parlamentaria? Que son eliminarla como potestad del Congreso. Okay. Y que tuviera esa responsabilidad la Corte Suprema, y que es una línea analizada por especialistas de este equipo contratado, convocado para que viera estas reformas. Es decir, que es un trabajo ya listo, que hay que tomarlo y hay que impulsarlo. Creo que es una demanda de la población. ¿Qué nos garantiza, por ejemplo, yendo al tema de la inmunidad, después hablamos de los aportes de los partidos políticos, yendo al tema de la inmunidad, qué nos garantiza, por ejemplo, que la Corte Suprema va a ser totalmente aséptica, totalmente descargada de pasiones políticas al momento de evaluar a qué congresista o a qué parlamentario sí le levanta y a quién no? Lo digo porque con este tema de los hermanitos realmente no se puede confiar ni en el Poder Judicial. Gracias, Omar, por la posibilidad de estar aquí en tu programa, que fue aquí, en este programa, que anuncié mi candidatura. Es verdad. Precisamente. Y solo decirte que para mí el regresar al Parlamento es una acción de voluntariado. Porque es un momento de grave crisis que está viviendo la nación, y por eso considero que este Parlamento que va a instalarse probablemente en febrero o marzo es un Parlamento decisivo que tiene que sentar las bases de lo que va a ser el bicentenario. Es decir, estamos en la obligación, y yo espero que Carmen y yo estemos ahí, porque nos conocemos y sabemos que no hay aquí un tema de confrontación, que eso es lo que no quiere la gente, sino de llevar a puntos de encuentro. Lo que necesitamos los peruanos son encontrar los encuentros y no los desencuentros. Uno de esos encuentros, creo yo, es el tema de la inmunidad parlamentaria. Nosotros como partido, como Vamos Perú, estamos en contra de la inmunidad parlamentaria, pero no de la inmunidad parlamentaria en esencia misma de actos de función. Es decir, una cosa es la inmunidad parlamentaria como ha sido utilizada como un mecanismo de impunidad, que obviamente todos detestamos, y por eso se ha llevado a esta institución a un punto de crisis y de crítica, digamos, extrema.
Y otra cosa es que esta institución es vital para la función propia del congresista, porque uno de los aspectos que tiene el congresista, además de legislar, es el de fiscalizar. Entonces, cuando se tratan actos de función, obviamente tiene que haber un marco de protección. Otra cosa diferente es que alguien venga con procesos de atrás y quiera escudarse con el mecanismo de la inmunidad parlamentaria, lo cual lo rechazamos y no estamos de acuerdo. Entonces, la inmunidad parlamentaria debe solamente existir en el mecanismo claro de un acto de función como parlamentario y debe estar sujeta ¿a quién? Al propio Parlamento. Lo que pasa es que como había un desprestigio del Parlamento, de parlamentos anteriores, que ha estado pues lamentablemente lleno de personas que no han sabido estar a la altura de las circunstancias que la nación demanda, entonces, visto esto, este Parlamento, la gente tiene que saber y elegir bien esta vez para efectos de que vaya gente que realmente sí no esté del lado de la impunidad, sino del lado de la transparencia y de la idoneidad. Bueno, entonces la inmunidad parlamentaria sería uno de los puntos que de todas maneras se tendrían que discutir en el siguiente Parlamento, que insisto, va a ser muy corto y va a tener que enfocarse en medidas muy concretas, pero además hay algo importante que señala Carlos, que tiene que ver con el nivel de fraccionamiento que va a haber y la necesidad de llegar a acuerdos en un Congreso mucho más fragmentado, porque ya no va a haber pues una mayoría que imponga una agenda. Por eso es importante, y coincido con Carlos en esto, y espero que coincidamos en más cosas, si Dios permite que seamos elegidos, el carácter, el temperamento conciliador de diálogo, de llegar a acuerdos de aquellos candidatos que hoy se están postulando. Creo que una de las razones por la que el pueblo saludó el cierre del Congreso también fue por esta controversia, este ánimo confrontacional que se tuvo. Y no podemos dar esa imagen a la población. Y sobre ese punto, ¿cuál sería la actitud, por ejemplo, de APP frente al gobierno, a lo que va a quedar del gobierno del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Es decir, ¿cómo? Porque el Ejecutivo va a tener y ya tiene una agenda que quiere empujar desde el Parlamento. ¿Cómo van a recibir esa agenda? En primer lugar, estoy proponiendo, y eso lo estoy conversando con el partido, que llegado a la posibilidad de ser congresistas, propongamos que nos declaremos en sesión permanente, porque va a ser un plazo tan corto que los días de verdad no van a ser suficientes para poder legislar, fiscalizar, representar. Pero si nos declaramos en sesión permanente, pues vamos a tener mayores opciones de trabajar por lo que espera la población. Tenemos que trabajar de la mano del Ejecutivo en aquello que lo necesite para el bien de la población. No entrar con ese ánimo, mira, vacamos al presidente, nos enfrentamos al gobierno, porque eso no es lo que quiere el pueblo. Ahora, que se revisen los decretos de urgencia, que se revise todo aquello que se está trabajando por parte del Ejecutivo, ahora que no tenemos Congreso de la República, sí es fundamental, porque también espera la ciudadanía que tengamos esa labor de fiscalización. Pero el llegar a consensos entre los congresistas, entre las diferentes bancadas de este probable Congreso realmente bastante segmentado y con el gobierno es necesario. Si no, no vamos a llegar a nada, vamos a perder el tiempo y va a ser un año y medio más de retroceso o de parálisis. Si me permites, Omar y Carmen, yo creo que una de las virtudes que va a tener este Parlamento va a ser la fragmentación. Y una virtud, digo, porque creo que esa fragmentación va a permitir llegar a entendimientos que no se han podido hacer cuando hayan dos grupos o dos bloques. Creo que la fragmentación nos va a permitir a todos nosotros darnos cuenta de la relevancia y la importancia de llegar a entendimientos y acuerdos. Y yo creo que uno de esos entendimientos y acuerdos tiene que ser básicamente que este es un Parlamento que sienta las bases de lo que va a venir, de lo que debe constituir el bicentenario y de lo que debe constituir una nueva nación. Y enfocado, entiendo, más, digamos, en la reforma política, ¿no? Que tiene que ver, insisto, con ese descrédito de la política peruana, del político peruano frente a la población. Y por eso vuelvo a la pregunta del financiamiento de los partidos políticos. No sé si lo que está en este momento, lo que se modificó en este momento, realmente es lo adecuado para llevar campañas transparentes, adecuadas, porque claro, bajo esa lógica de que no hay publicidad y que nadie puede aportar, quizá también nos estamos engañando. Mira, Omar, el financiamiento político definitivamente es un gran problema y hay que abordarlo.
porque no podemos dejar pasar, por ejemplo, por agua tibia lo que hemos visto y lo que ha sido objeto de un repudio nacional, que a través del secretismo, de la oscuridad, se entreguen dineros que aparentemente, entre comillas, son dineros para apoyar una causa, cuando en realidad son para luego demandar que les cumplan obligaciones. Entonces yo creo que esa situación que ha ocurrido con los empresarios que han comenzado a dar maletitas, loncheras y todo lo que se quiera, es algo que definitivamente debe llamar la atención y nunca más repetirse. Por eso es que en el tema de los financiamientos de los partidos debe haber una transparencia y una claridad. ¿Quién es el que está dando y por qué te está dando y para qué te está dando? Es decir, no podemos nosotros dejar que estas cosas sigan en el secretismo y luego pues nos enteremos que ya con razón la norma se impedía determinadas normas, ¿no? O sea, esto es lo que queremos, creo yo que ahí vamos a conseguir con Carmen, que vamos a tener que cambiar y abordar de inmediato, ¿no? Ya, pero ¿cómo lo trabajamos? Porque el tema me parece muy complejo, porque, a ver, hacernos los locos y decir que no necesitan financiamiento privado es absurdo, es engañarnos. Mira, creo que sí se requieren recursos. Yo ya como congresista, cuando tuve la oportunidad, planteé propuestas con respecto al financiamiento público. Y ese financiamiento público también está tocado dentro de este... Señor Monte, deme solamente un minuto. Tenemos ya en la línea al fiscal superior Rafael Vela, del equipo especial Lavallato, porque quiere hacer una aclaración. Fiscal Vela, muy buenas noches. Lo escuchamos. Buenas noches. Solamente para establecer algunas precisiones con la información que se ha venido propalando. Por favor. Respecto a una evaluación de los fiscales del equipo especial que estaría siendo condicionada por parte de la Fiscalía de la Nación. Se trata de una circular que ha sido emitida por la oficina fiscal. Es un trámite regular, no solamente para los fiscales del equipo especial, sino es para todas las dependencias que tienen destaques temporales de fiscales. Entonces es una información regular que no tiene absolutamente nada de excepcional ni de irregular. Es un proceso que no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con estas filtraciones que han encontrado, con esta separación de algunos fiscales en el equipo especial. No tiene absolutamente nada que ver con eso, entonces. Nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Es fin de año y como todos los destaques temporales, no solamente del equipo especial, de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, de criminalidad organizada, de todas las dependencias que puedan tener destaques temporales, se hace un análisis situacional para que esos destaques puedan ser ampliados. Entonces se necesita una data estadística que es una cuestión regular dentro del fin de año, así que no hay absolutamente nada de excepcional, es parte de un trámite regular, reitero. La Fiscalía de la Nación necesita también establecer si todos los destaques temporales se justifica que sean prolongados. Entonces es una decisión habitual y nosotros como fiscales tenemos que brindar toda la información correspondiente, que si se justifica, inmediatamente lo que hace la oficina correspondiente de la señora Fiscal de la Nación es ampliar esos destaques. Pero para eso necesita información, entonces eso no es solamente parte del equipo especial, sino es de todas las dependencias del Ministerio Público que tienen destaques temporales. Así que aquí no hay nada de irregular ni de excepcional. Nosotros como fiscales tenemos el deber de entregar toda la información que se nos requiera en ese aspecto y de, por supuesto, también solicitar dentro de las limitaciones que tenemos de recursos logísticos y de personal fiscal que las personas que se encuentran trabajando continúen haciéndolo y para eso hemos solicitado ya previamente incluso los destaques temporales y se analiza en la Fiscalía de la Nación, se emiten las decisiones correspondientes, que además, dicho sea de paso, es importante manifestar de que nosotros siempre hemos contado con el respaldo de la señora Fiscal de la Nación. Y a partir de cada pedido que hemos formulado, naturalmente, tiene que ser justificado y se realiza en base a la disponibilidad también que existe dentro de las limitaciones presupuestales de la institución, que como es de público conocimiento, claro, siempre hay dificultades en lo que es el presupuesto que nosotros necesitamos para cumplir con nuestro trabajo. Entiendo. Estamos, fiscal Vela, en la multiplataforma RPP conectados con la radio y quería preguntarle si a partir de esta evaluación que se va a dar podrían haber cambios en el equipo especial Lavallato, dado que han sufrido un par de bajas, ¿no? Producto de lo que ya sabemos. Mire, cualquier cambio se analiza siempre en coordinación con la señora Fiscal de la Nación. Nosotros siempre hemos tenido el respaldo correspondiente. Si hay alguna necesidad de incrementar personal,
se le comunica y se le solicita a la señora fiscal de la Nación que lo evalúe en términos de pertinencia, y lo que finalmente termina sucediendo es que, en base a las necesidades que nosotros planteamos en casos de gran envergadura, hemos siempre recibido ese respaldo. Así que desde ese punto de vista siempre más bien hemos contado con el esfuerzo de la propia Fiscalía de la Nación, que ha sido depositario más bien de nuestros permanentes requerimientos, y han sido atendidos en la medida, por supuesto, de lo posible, ¿no? Nosotros hemos tenido siempre un respaldo pleno de la señora Fiscal de la Nación, hasta en la búsqueda de recursos económicos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que como sabemos siempre es un trámite bastante complicado. ¿Ha afectado la labor del equipo especial Lavallato? ¿Han identificado algún nivel de afectación de parte de estos fiscales separados, Alexander Taboada y la fiscal Daily Peredo? Mire, ahí hay que establecer una precisión. La señorita servidora administrativa no es fiscal, es parte del staff de trabajadores del despacho de la fiscal Giovanna Mori, que es la jefa de despacho. La señorita es solamente una asistente de función fiscal dentro de la estructura de la labor, y por supuesto, más allá del trabajo muy valioso que se desempeña por parte de la fuerza operativa de asistentes de función fiscal, los fiscales, que son los que eventualmente tienen el soporte de todas las investigaciones y el trabajo, saben compensar. Y por supuesto que cuando se producen estas circunstancias por una cuestión de transparencia, entonces inmediatamente debe venir un trabajador que va a reemplazar las funciones correspondientes. Y en el caso del fiscal Taboada, en ese caso sí, efectivamente también se va a necesitar de que otros fiscales concurran a cubrir esa plaza que ha quedado vacante dentro del equipo del doctor Juárez Atoche. Ya eso se está haciendo, ya se han entregado los nombres correspondientes para que la señora fiscal de la Nación los analice y eventualmente se tomen las decisiones de reemplazar el factor humano, que siempre es importante que acompañe el esfuerzo de los fiscales del equipo especial. Estas acciones son siempre muy lamentables, pero tenemos un grupo humano muy grande también que ha crecido dentro del equipo especial por la exigencia propia de las investigaciones y sus complejidades. Entonces, en esa medida pueden existir estas lamentables circunstancias, y nosotros tenemos que estar preparados para no solamente afrontar de inmediato la coyuntura como se ha hecho, es decir, tan pronto tener las noticias, proceder a, por cuestiones de transparencia, separar a las personas que pueden estar implicadas, y luego proceder a reemplazarlas con las personas que desde el perfil de reclutamiento y idoneidad correspondan a estas tareas que son tan complicadas de hacer para nosotros, y que estamos siempre en un nivel de progresividad para el avance en la búsqueda de la averiguación de la verdad. A partir de estos dos casos, no sé si en el equipo especial Lavallato han evaluado o están evaluando, digamos, a todos los miembros, ¿no? Porque claro, son dos casos. ¿Podría haber más casos? ¿Están en proceso de evaluación, de identificación? Mire, nosotros siempre estamos sometidos a permanente control, escrutinio ciudadano y también los procedimientos internos, dentro de los cuales la coordinación tiene un rol preponderante, en cumplimiento de metas, en razonabilidad del desarrollo del trabajo. Sin embargo, sí quiero dejar claramente establecido que estas son circunstancias muy lamentables que se producen, pero una vez que son parte de nuestro conocimiento, nosotros tenemos que afrontarlas desde la responsabilidad de continuar en el trabajo y de saber de que todos estamos obligados a cumplir con nuestras tareas y con nuestras obligaciones con absoluta transparencia, con todos los deberes de probidad, de honestidad que requieren un caso de esta naturaleza. Nuestra función requiere estar permanentemente a prueba y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Entonces, como tal, el caso del fiscal es diferente al de la asistente de función fiscal, reitero. Quiero sí dejar establecido de lo que se ha dicho en la audiencia. No es tampoco preciso, porque la señorita no trabaja en el despacho del fiscal Juárez Atoche, trabaja en el despacho de la fiscal Norma Giovanna Mori. Entonces, ya daría la impresión de que el despacho del fiscal Juárez Atoche tiene dos filtraciones, cuando no es así, por lo menos no de la información con la que nosotros contamos, porque hay que establecer también que nosotros veníamos teniendo una coordinación activa con el señor fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón.
Ciertamente no la hemos podido tener con la señora fiscal Betsabe Revilla, que por razones propias de su autonomía fiscal y de su estrategia no ha tenido ninguna coordinación con nosotros. Pero eso no es una exigencia, eso es una cuestión simplemente de lo que es la estrategia fiscal de cada voluntad que pueda tener eventualmente. Nosotros estamos dispuestos siempre a trabajar en equipo, a trabajar dentro de lo que los casos de esta envergadura demandan, en unidad, en corporatividad y en una estructura en la que todos creo que estamos planteando siempre nuestra lucha frontal contra la corrupción. Fiscal Vela, ¿y cómo toma justamente de cómo es que cada estrategia puede eventualmente afinarse y que merezca tener los niveles de coordinación necesarios en esta situación? Y en esa lucha, digamos, contra la corrupción, ¿cómo toma este inicio de investigación que ha hecho el fiscal supremo Tomás Gálvez contra el fiscal José Domingo Pérez, ¿no?, cuando estaba en Moquegua? Bueno, como parte de lo que ya viene siendo una campaña sistemática del señor Gálvez, ¿no? No hay que olvidar de que hace muy poco, hace un par de meses, el señor Gálvez con el señor Pedro Chávarri, y también de alguna manera con el propio fiscal Rodríguez Montesa, solicitaron que nosotros dejemos de trabajar dentro del equipo especial. Entonces el señor Tomás Gálvez viene teniendo una conducta clara, incluso hasta mediáticamente, de ataque a los fiscales del equipo especial, específicamente en mi caso y el caso del señor Pérez. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es que si esta decisión no corresponde a más bien sus sensaciones de animadversión personal, lo que creo que inhabilita su objetividad como para poder iniciar una investigación que además es de hechos que datan de hace más de 10 años. Sobre acontecimientos que además fueron parte de una labor institucional. ¿Están buscando su destitución? Eventualmente el fiscal no tiene absolutamente más que insertarse dentro de lo que la institución requiere en términos comunicacionales, como fue el caso en particular. ¿Están buscando la destitución? Para nosotros revela que específicamente el señor fiscal supremo y probablemente también su grupo de trabajo, dentro del cual hay personas que tienen una sensación de animadversión personal también contra el fiscal Pérez y que trabajan en ese mismo despacho, puede revelar de que aquí no hay una garantía de que esta investigación provenga exclusivamente de lo que es el ejercicio de la función fiscal. Por el contrario, parece más bien parte de una instrumentalización que viene asociada a los pedidos que vienen formulando el señor Gálvez en medios de comunicación, cuestionando nuestro trabajo y específicamente el del fiscal Pérez. Perfecto, fiscal Vela, muchas gracias, muy gentil por estar en Quien Tiene la Razón haciendo estas aclaraciones sobre el pedido que ha hecho la fiscal de la Nación, que es un acto, ha dicho, totalmente regular, que se hace a fines de año, y también hablando sobre lo que ha sido este pedido, este inicio de investigación del fiscal Tomás Gálvez, el fiscal superior Rafael Vela, jefe del equipo especial Lavallato. Pero continuamos con este debate, y ya que el tema Lavallato está en la mesa y que la próxima semana va a haber un nuevo interrogatorio a los exdirectivos de Odebrecht, me parece importante también escuchar sus comentarios respecto a, digamos, el equipo especial y esta investigación en el caso Lavallato, que involucra a muchos políticos y a muchos empresarios. ¿Cómo toman? ¿Cuestionan también la labor del equipo especial, el acuerdo de colaboración eficaz, o creen que estamos avanzando en búsqueda de la verdad? Permíteme, en primer lugar, expresar un respaldo a estos fiscales, porque mal que bien, y sin ser yo fans o lo que se pueda pensar de estos fiscales, lo cierto es que están destapando hechos y están llevando a una situación en la que en otras circunstancias no se hubiera revelado. Creo que ese ataque que están siendo objeto por parte de las otras instancias superiores debe cesar, y creo que el Parlamento que se instala tiene que tomar cartas en el asunto, porque hay muchas cosas pendientes que han quedado en la gaveta, en el cajón del olvido, y que debe definitivamente tomarse este nuevo Parlamento como una de las primeras medidas, y yo creo que con Carmen vamos a estar de acuerdo en pedirlo si es que llegamos. Y el propio fiscal Rafael Vela lo menciona, ¿no? Tres de los 5 fiscales supremos están siendo investigados por el caso de los cuellos blancos. Y uno de ellos, Tomás Gálvez, es el que inicia esta investigación a José Domingo Pérez. Mira, recordemos, pongámonos hace 10 años, 15 años. Creo que ninguno de nosotros, y creo que nadie del público, podría haberse imaginado que en estos tiempos tendríamos ese nivel de personas con poder procesados. Yo creo que podrán en algún momento cometerse excesos o no. Pero más allá de eso se está haciendo un esfuerzo
único en nuestro país, es histórico, como mujer, como ciudadana, siento que por fin se está abriendo la posibilidad de que nuestro Perú cambie en la lucha contra la corrupción. Creo que eso lo tenemos clarísimo, creo que la mayoría del Perú lo tiene clarísimo. Se irán mejorando las formas, se irán quizás encauzando las líneas de trabajo, pero lo que se ha logrado es trascendental, más allá del exceso o no en alguna de las medidas. Pero se está dando pasos importantes y se tiene que apoyar a este equipo. Es un equipo de gente joven, son fiscales jóvenes. Confiemos que todo nuestro Ministerio Público, nuestro sistema de justicia se fortalezca. Y ese es un punto clave y un punto que también me gustaría escuchar algunas opiniones de ustedes, porque claro, se propuso una reforma del sistema de justicia, la Junta Nacional de Justicia que iba a evaluar ahora a reemplazar al CNM, ¿no? Que está estancado, seguimos ahí con muchos jueces. Vamos, el caso Villanueva, hemos visto que pesa todo el tema de los cuellos blancos, los fiscales, un fiscal superior, un fiscal adjunto están metidos en la cochinada. Entonces, claramente la corrupción sigue operando en el sistema de justicia. Y ese es uno de los temas que definitivamente, al igual que la reforma política, tenemos que abordar. Es que también hay que entender algo, fíjate, Omar, y es que el sistema jurídico está de alguna manera pervertido. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, los delincuentes se aprovechan de 17 normas constitucionales que los favorecen. En cambio, para la víctima, para la persona que queda ahí desprotegida, no hay una norma constitucional. Es decir, nuestro sistema está orientado a la protección del delincuente y no de la víctima. Fíjate este caso, hace poco en el centro comercial, una chica que ha sido violentada, imagínate, víctima y ni siquiera les dan las facilidades del centro comercial. Es decir, el sistema, eso hay que de alguna manera reorientar, porque no se puede permitir ni tolerar que el delincuente prime en el sistema jurídico. Y cuando hablo de delincuente, incluye al corrupto también. El garantista. Ese es un sistema garantista. Entonces, eso es lo que hay que ir, de alguna manera, modificando para darle a la víctima el lugar que corresponde, que ese ser el centro de protección del sistema. Ahora, y siendo realistas, ¿no? Porque van a tener cuántas legislaturas, no sé si... Son 2 legislaturas. Para reformas constitucionales sí tenemos tiempo. Da el tiempo para impulsar reformas. Da el tiempo, si es que se logra el consenso, y esa es una gran oportunidad en este Congreso que sabe que la opinión pública va a estar vigilante. Sí es posible. Con los votos en 2 legislaturas es posible hacer una reforma constitucional. Y como dice Carmen, si es que hay consenso. Se logra. Y definitivamente lo va a haber, si es que la ciudadanía elige bien a quienes quieren el consenso. Ahora, para ir terminando, un punto que también genera mucha suspicacia y sin caer en el populismo, ¿no? Porque uno ha escuchado propuestas desde congresistas que si llegan no van a ganar ni un sol, hasta gente que dice, bueno, vamos a partir el sueldo a la mitad, sería suficiente con que un congresista gane la mitad. Sin embargo, más allá de los sueldos, a veces un congresista pues tiene gastos que parecen excesivos. ¿Cuánto personal tiene a cargo? ¿Se puede modificar eso, hacer un congreso más austero? Definitivamente. Eficiente, el Congreso tiene que ser más eficiente. Quedó en el tintero una pregunta que había hecho Omar sobre el tema del financiamiento. No lo quiero dejar en el aire. Se tienen que hacer 2 líneas de trabajo, porque definitivamente eso es un tema complejísimo que no es de una solución inmediata. Por un lado, el financiamiento público, tanto directo como indirecto, es necesario, pero también que los partidos asuman la responsabilidad de hacer actividad política fuera de las campañas electorales. Eso le va a permitir a los que quieren ser candidatos, a los que quieren ser líderes de sus regiones, de sus comunidades, tener presencia durante 5 años, durante 4 años, si son para gobiernos locales, y no requerir esos grandes recursos que finalmente nos hipotecan a los corruptos o al narcotráfico. Nunca toquemos el tema del narcotráfico, que también es una penetración financiera en la política muy delicada que se tiene que tratar. Solamente para concluir este punto que acabas de mencionar, creo yo que es muy fácil decirle a la población, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a cobrar sueldos, yo no voy a cobrar gasto de instalación, yo no voy a cobrar nada. O sea, oiga,
Eso cualquier populista, cualquier populismo lo hace. Pero no se trata de eso. Se trata de ir a un parlamento a hacer gestión de la ley, porque los congresistas, si bien es cierto, no hacen carreteras, no hacen escuelas, no hacen hospitales, a través de la ley puede hacerse que esas carreteras, esos hospitales y esas escuelas sean bien hechas. Esa es la función del congresista y no estar diciendo acciones populistas que no vienen al caso. No, y la labor de política, representación, ¿no? la labor de representación, ser la voz de la población, de la policía, de las enfermeras, de los profesores, ser la voz de la población es también una tarea. Bueno, vamos a ver, Sí. todavía la campaña va a continuar. Muchas gracias a ambos. Carmen Omonte, candidata al Congreso por APP con el número 2, ahí lo pueden ver, y Carlos Torres Caro, candidato al Congreso por Vamos Perú con el número 1. Así que ya saben, señores, infórmense antes de votar porque queda muy poco tiempo hasta el 26 de enero. Se fue la semana, se fue el programa, yo los dejo con Tatiana Alemán para mucho más.